paz y bien en esta fiesta del bautismo del Señor. El domingo pasado celebrábamos la fiesta de la Epifanía del Señor, es decir, de su manifestación. Y celebrábamos que Dios, que había nacido en medio de los hombres y que manifestaba su gloria a todos los pueblos, se daba a conocer más allá de las fronteras de su pueblo, a todos los hombres y mujeres de todas las culturas y de todos los tiempos. Hoy, para cerrar el tiempo de la Navidad, Epifanía del Señor, celebramos el bautismo de Jesús en el Jordán. Allí hubo una manifestación completa, una teofanía completa del Dios Trinitario, pues se abrieron los cielos, la voz del Padre que viene, la presencia del Hijo en las aguas y el Espíritu Santo que desciende sobre él en forma de paloma. Esto es lo que se nos proclama en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 3 de San Mateo. A diferencia del relato del bautismo de Jesús que encontramos en los Evangelios de Marcos y de Lucas, solo Mateo presenta la escena inicial, donde parece ser que Juan el Bautista quiere impedir que Jesús se bautice, pues es más bien Juan el que debería de ser bautizado por Jesús. Quiere resaltar el evangelista que Jesús lleva de esta manera el total cumplimiento de la voluntad de Dios y el ideal moral de la ley. Y es justo en ese momento cuando la solemne manifestación de Jesús como Hijo de Dios se hace cuando la voz del Padre deja escuchar su voz, presentándolo como su Hijo muy amado para que todos crean en él. Jesús se abaja recibiendo un bautismo como todos los pecadores, pero el Padre lo exalta, manifestando que Él es su Hijo muy amado. Las palabras del Padre en el bautismo de Jesús son un eco de la profecía que escuchamos hoy en la primera lectura de Isaías, donde Dios consagra a su siervo para establecer entre los pueblos su ley y su salvación. El siervo se presenta sencillo, humilde, manso, pero su actuación es eficaz, es tenaz y fiel hasta conseguir la aceptación de su mensaje. De esta manera, el bautismo significará para Jesús su unción como el Mesías siervo y Salvador. La segunda lectura, tomada del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta un fragmento del discurso del apóstol Pedro que dirige a Cornelio y a su familia antes de ser bautizados, afirmando que Jesús, ungido con la fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien. Es un fragmento del núcleo de la fe en Jesús que es requisito para ser bautizado. Hoy entendemos el bautismo como un sacramento, es decir, como un rito que hay que celebrar para entrar a formar parte en la familia de Dios, es decir, en la iglesia. Pero esta fiesta nos recuerda que el bautismo es algo mucho más profundo, pues lo que hoy es apenas en la gran mayoría de nuestras parroquias un echar un poco de agua en la cabeza del niño, era al principio de la historia del cristianismo un sumergirse completamente en el agua. El agua es principio de muerte, pues nos podemos ahogar en ella, ya que en ella no podemos respirar. Pero también el agua es principio de vida, y podemos afirmar científicamente que la vida comenzó en el agua. Y el bautismo tiene entonces un significado básico, es principio de muerte y principio de vida. Expresa la muerte y la resurrección de una persona. El que se bautiza muere a una vida, pero resucita a una vida nueva. Todo pues es un signo, pero hay momentos en la vida de una persona que se requiere que haya este tipo de signos que marquen el cambio en la vida de una persona. A veces, aunque no se produce una muerte física, se dan cambios en la vida que traen precisamente un nuevo rumbo, una nueva orientación y un nuevo sentido para la vida. Y con este sentido tan profundo se bautizó Jesús, pues hasta entonces él había vivido como uno más en medio de su pueblo, pero a partir de su bautismo comienza su ministerio mesiánico,
y esto marcará una frontera entre su vida anterior y posterior. Fue de verdad el comienzo de su vida al servicio del reino de Dios, es decir, al servicio del reino de su Padre. Para nosotros, el bautismo, nuestro bautismo, no tiene este sentido, pues la gran mayoría de nosotros fuimos bautizados cuando éramos recién nacidos. Es decir, que desde el principio de nuestra vida somos cristianos. Y ahora entonces de lo que se trata es de llevar a la práctica diaria eso que nuestro bautismo celebró y significó. Como Jesús, estamos comprometidos a vivir de acuerdo con el Evangelio, a ser portadores del reino de Dios. Y de esta manera es como tú y yo podemos vivir de la mejor manera nuestro bautismo. Yo soy Fray José Leiva y que el Señor te dé la paz. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar